Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este Poca video. gente sabe que el motor de combustión interna fue inventado hace 5 siglos por el legendario ingeniero y diseñador Leonardo da Vinci. Pero, tras el primer dibujo, tuvieron que pasar otros 300 años para crear los primeros prototipos que pudieran funcionar plenamente. Tipos de motor. El primer prototipo completo de un motor de combustión interna se diseñó en el lejano 1806 y pertenecía a los hermanos Niepce. Tras este importante hecho histórico, hubo un breve parón. Pero, a finales del siglo XIX, tres legendarios alemanes pusieron en marcha la industria automovilística: Nikola Otto, Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach. A partir de entonces, los motores de combustión interna recibieron numerosas modificaciones y variantes que siguen utilizándose hoy en día. Veamos qué tipos de motores de combustión interna para automóviles existen e indiquemos también los tipos de motores. Motor de vapor. Motor de gasolina, sistema de inyección por carburador, inyector, motor diésel, motores de gas, motores eléctricos, motor de pistón rotativo, motor de vapor. El primer representante de un motor de combustión interna en toda regla debe considerarse una máquina de vapor, que se instaló en todos los vehículos del siglo XIX, hasta la invención de otros tipos de motores. En aquella época, las locomotoras de vapor equipaban locomotoras de vapor, automóviles e incluso primitivos vehículos autopropulsados de 3 ruedas, parecidos a las motocicletas. La invención de tal clase conquistó el mundo entero, pero a finales del siglo XIX, principios del XX, se volvió ineficaz, porque los vehículos a vapor no podían desarrollar una velocidad suficientemente alta. Motor de gasolina. Un motor de gasolina es un motor de combustión interna que funciona con gasolina. El combustible se alimenta desde el depósito de combustible mediante una bomba, mecánica o eléctrica, al sistema de inyección. Veamos qué tipos de motores de gasolina existen. Tipo carburador. Tipo inyector. El mundo moderno está acostumbrado a que la mayoría de los coches tengan un sistema electrónico de inyección de combustible, inyector. Sistema de inyección por carburador. Un carburador es un tipo de dispositivo de inyección de combustible que lo inyecta en el colector de admisión y lo distribuye a los cilindros. El primer carburador primitivo se desarrolló en Alemania a finales del siglo XIX y tiene casi 100 años de historia de desarrollo. Los carburadores son de 1, 2, 4 y 6 cámaras. Además, existen bastantes prototipos. El principio de funcionamiento del carburador es bastante sencillo. La bomba de gasolina introduce combustible en la cámara del flotador, donde la gasolina pasa a través de los surtidores mecánicamente. La cantidad de combustible inyectado la regula el conductor con el pedal del acelerador, y se introduce en el colector de admisión. La desventaja del carburador es que es sensible a los ajustes y además no cumple las normas medioambientales internacionales. Inyector. Un motor con inyector es un tipo de dispositivo de inyección que inyecta combustible en los cilindros del motor. La inyección puede ser monoinyección o inyección dividida. Este sistema se está mejorando cada vez más para reducir las emisiones de CO2. Los inyectores utilizados para la inyección son inyectores que se han utilizado incluso antes en los motores diésel. Con la adopción de este sistema, los vehículos se han equipado con unidades electrónicas de control del motor para ajustar la composición de la mezcla aire-combustible y señalar los fallos del sistema. Motor diésel. Un motor diésel es un tipo de motor que consume gasóleo como combustible. Los principales sistemas y elementos del motor son idénticos a los de su hermano de gasolina. La diferencia es el sistema de inyección y el encendido de la mezcla. En un motor diésel no hay bujías, porque el encendido de la mezcla a partir de la chispa no es necesario. En este tipo de motor se instalan bujías de incandescencia, que calientan el aire de la cámara de combustión, que supera la temperatura de ignición. A continuación, se introduce combustible atomizado a través de los inyectores, que se quema y crea presión suficiente para impulsar el pistón, que hace girar el cigüeñal. Motor diésel turboalimentado. Una de las subespecies de motor de combustión interna diésel se considera turbodiesel. En este motor se instala una turbina, que tiene la apariencia de un caracol. Con la ayuda de una turbina en el motor se alimenta más aire comprimido, lo que da más efecto de detonación, debido a lo cual el motor se puede acelerar más rápido. Motores de gas. Hoy en día, los motores de gas apenas se utilizan en su forma pura en la industria automovilística, ya que las frecuentes averías de los motores han llevado a su completo abandono. En cambio, los motores de gas suelen encontrarse en los coches de gasolina, lo que permite ahorrar mucho dinero en combustible.
El gas del cilindro pasa a un reductor, que distribuye el combustible a los cilindros, y luego el combustible va directamente a las cámaras de combustión. A continuación, el gas se enciende con la ayuda de bujías. La única desventaja de utilizar una unidad de gas es que el motor pierde un 20% de su vida útil potencial. Motores eléctricos. Nikola Tesla fue el primero en proponer el uso de la electricidad para los automóviles. Hasta la fecha, los motores eléctricos no están muy extendidos, porque la carga de la batería solo es suficiente hasta los 200 km de recorrido, y prácticamente no hay gasolineras que puedan prestar el servicio de recarga del coche. La conocida empresa mundial fabricante de coches eléctricos, Tesla, sigue mejorando los motores eléctricos, y cada año ofrece a los consumidores nuevos productos que tienen una mayor autonomía sin necesidad de recarga. Híbridos. Probablemente el motor más deseable hasta la fecha. Es una mezcla de un motor de combustión interna de gasolina y un motor eléctrico. Existen diversas variantes de funcionamiento de un motor de este tipo. El motor puede funcionar con corriente alterna. Primero, el movimiento se realiza con gasolina mientras el generador carga la batería, y luego el conductor puede cambiar a energía eléctrica. El motor y el motor eléctrico funcionan simultáneamente, lo que ayuda a ahorrar el consumo de combustible para la misma distancia con otros tipos de motores de combustión interna. Motor de pistón rotativo. La unidad de potencia de pistón rotativo en la industria del automóvil no ha encontrado una amplia distribución, aunque se puede conocer modelos de automóviles que utilizan este tipo de motor de combustión interna. El diseñador Wankel propuso la creación de un motor de este tipo. El movimiento se lleva a cabo mediante la rotación de un rotor de 3 dientes, lo que permite realizar cualquier ciclo de 4 tiempos de diésel, Stirling u Otto sin necesidad de aplicar un mecanismo especial de distribución de gases. Este motor se utilizó activamente en los años 80 del siglo XX. Motor de hidrógeno. Se considera que el motor de hidrógeno es el know-how del mundo moderno. En el coche se instala una unidad de tipo hidrógeno. La diferencia con los motores de gasolina está en el suministro de combustible. Si en la gasolina el combustible se suministra en el momento en que el pistón vuelve al HTM, en la unidad de potencia de hidrógeno se suministra en el momento en que el pistón vuelve al HTM. En el futuro está previsto crear un motor de hidrógeno de tipo cerrado, cuando no habrá necesidad de emitir gases de escape, y además, durante 500 kilómetros el automovilista podrá olvidarse de repostar el coche. Hay que entender que los coches con un motor de este tipo no serán baratos hasta que desplacen por completo al hermano de gasolina. Los motores de combustión interna tienen un número bastante grande de especies y tipos, para todos los gustos. Así, los más populares, según las estadísticas mundiales, se consideran los de gasolina, diésel e híbridos. Pero, todo se encamina hacia el hecho de que la gente quiere alejarse del uso de la gasolina y sus análogos e ir completamente a la eléctrica.